de Estado Marco Rubio envió un fuerte mensaje a la dictadura cubana, un fuerte mensaje donde le dice al régimen de La Habana que 5 años después de las demostraciones que los cubanos realizaron de manera pacífica y que fueron reprimidos con brutalidad por la dictadura, los cubanos merecen un mejor futuro y que se les está acabando el tiempo a la dictadura, que Estados Unidos va a seguir utilizando todas las herramientas a su alcance, tanto para abordar las amenazas de seguridad nacional que plantea el régimen comunista, como para impulsar las reformas económicas y políticas necesarias para ofrecer a Cuba un futuro mejor. Los líderes de Cuba simplemente deben decidir comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad antes de que sea demasiado tarde. A este comunicado ha salido la dictadura contestando. Lo han hecho en la televisión cubana. Lo han hecho de esta manera, donde dice que Rubio miente. Vamos a escuchar parte de lo que dice el régimen cubano. En la red digital X, el señor secretario de Estado de los Estados Unidos, me estoy refiriendo a Marco Rubio, se refería a los sucesos del 11 de julio del año 2021 en Cuba. Como ustedes recordarán, un episodio complejo, marcado totalmente por la manipulación mediática y el financiamiento externo de grupos que intentaron. Dice la manifestación de grupos. Imagínense una manifestación, la del 11J, que nació de un pueblo en hambre, de un pueblo en el desespero. Y ellos dicen que es manipulación. Alterar el orden constitucional de mi país, de nuestro país. Otra fecha. Pero si es nuestro, no es solo tuyo. Entonces, es también de ese cubano que salió pidiendo libertad, de ese cubano que salió pidiendo patria y vida. Entonces, ese cubano que desea libertad y desea patria y vida tiene tanto derecho a decir libertad, patria y vida, no que el comunismo como los que defienden al comunismo, ¿no? Se me olvida, eso sucede en una democracia, no en una dictadura. Seguimos. Ni conoce mucho. Como es conocido, Cuba actuó en defensa de su soberanía y también... No. Cuba no actuó en defensa de su soberanía. Cuba actuó contra un pueblo que salió pidiendo libertad. Cuando usted sale reprimiendo a un pueblo y haciéndolo de la manera en la cual lo hizo la dictadura, eso es una represión. Seguimos. De su estabilidad, como lo haría cualquier Estado responsable, y no sofocó brutalmente las pacíficas manifestaciones. O sea, no sofocó brutalmente las pacíficas manifestaciones. Ya, entonces al que le dispararon por la espalda y que murió, los más de 800 presos políticos que hay. Como alega el representante estadounidense, don Marco Rubio. Miren, no aceptamos que se nos impongan lecturas sesgadas ni que se nos acuse de manera infundada, como lo intenta hacer en redes sociales digitales el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. En Cuba no existen prisioneros políticos, como ellos les llaman. Espérate, en Cuba no existen prisioneros políticos como ellos les llaman. Dame un segundo ahí, párame los caballos. Entonces, si no existen prisioneros políticos como ellos aseguran que no hay, que son prisioneros comunes, explíquenme por qué el nieto del dictador Raúl Castro sigue el custodio. El que nadie votó por él, al que nadie eligió, al que lo único que lo acompaña es ser el custodio de su abuelo, como dijo la embajadora. En esta entrevista con el USA Today, a una pregunta sobre los presos políticos, él los ofreció como moneda de cambio. ¿Cómo usted va a cambiar lo que no existe? Díganme. ¿Cómo usted va a cambiar lo que no existe? Porque supuestamente, y les voy a buscar aquí la parte de la entrevista, Rodríguez Castro también sostiene que, pese a lo que afirma Rubio y otros funcionarios cubanos representan, añadió que bajo las condiciones adecuadas el gobierno estaría dispuesto a liberar a personas consideradas presos políticos. Y entonces, ¿quién dice la verdad?
el custodio nieto favorito del dictador que dice que hay más de 1.200 presos y que vive la vida que el cubano no puede vivir y que viste la ropa de marca que el cubano no se puede poner, o el discurso oficialista que niega la existencia de más de 1.200 presos políticos, que ahora mismo tiene a Michael Osorbo preso y a más de 800, a más de 1.200 cubanos, más de 800 que participaron en estas manifestaciones. Dime, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? Las personas sancionadas lo fueron por violar la ley, incurrir en actos de violencia y atentar. Claro, recuerden que en Cuba violar la ley es tan fácil como decir Díaz-Canel. Yo digo Díaz-Canel y ustedes dicen, cuando usted repita eso, ya usted está violando la ley. Porque es un país donde sencilla y llanamente hay una dictadura y donde el acto pacífico de salir y gritar libertad se convierte en un acto de desacato contra una dictadura que tiene a un pueblo maniatado desde hace 67 años. Contra la tranquilidad ciudadana de este país. Nuestro sistema judicial actúa con apego a la legalidad y con garantías que son reconocidas internacionalmente. Y miren aquí, garantías donde le dicen a los cubanos que jamás le van a negar a los revolucionarios el derecho de salir a reprimir al cubano que pide libertad. ¿Qué le parece? El senador Rubio sigue insistiendo en repetir la narrativa de que Cuba es... Bueno, se les olvida, parece que copiaron un guión viejo. No, Rubio no es senador, Rubio es secretario de Estado. Una amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. Y esa es una falacia. Cuba es el enemigo que no existe para los Estados Unidos. Cuba el enemigo que no existe. No, Cuba es un enemigo muy claro. Y esa dictadura es una enemiga de los Estados Unidos. Porque si ustedes fueran amigos de los Estados Unidos, como por ejemplo ahora mismo está sucediendo con otros países que están mirando y están presentándose con relaciones con los Estados Unidos, ustedes no dejarían que los rusos, los chinos, los iraníes y todos los terroristas tuvieran sus bases y operaran en Cuba. No alberga operaciones terroristas ni mucho menos subversivas. Por el contrario, somos un país comprometido con la paz, la cooperación, la solidaridad internacional. Nuestros médicos, nuestros maestros y profesionales en decenas de países son la mejor prueba de ello. Claro, los médicos, los profesionales, los profesores en decenas de países son la muestra de cómo ustedes, desde la influencia del personal de salud, del personal educativo, buscan penetrar a cada uno de estos países, además de explotar a estos médicos, a estos profesionales, a estos profesores para llenar sus arcas mientras ellos están cada vez más pobres. Respecto a las supuestas reformas, entre comillas, que Estados Unidos pretende imponer. Bueno, recordamos que Cuba es un estado soberano, no es una colonia de nadie. Ningún político extranjero tiene derecho a dictar nuestro destino y mucho menos a amenazarnos, como intentó hacerlo Marco Rubio. El pueblo cubano decide su camino. Bueno, el pueblo cubano hace 5 años, les recuerdo, que habló. Y este fue el camino que escogió el pueblo. ¡Libertad! 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 Ha sido más claro, pero ellos te siguen engañando, cubanos, y te siguen mintiendo. Con dignidad, sin aceptar presiones y mucho menos chantajes. Cuba seguirá defendiendo su independencia, su modelo social y sus conquistas en educación, salud, cultura. Y frente a las campañas de odio y manipulación, reafirmamos que nuestra voz es de la soberanía, la justicia y la dignidad nacional. Justicia, soberanía para ellos, que viven lo que no vive el pueblo cubano.